la propiedad, donde el rey con una espada en la mano tenía el derecho y su potestad se basaba en la capacidad de quitar la vida y quitar la propiedad. Planteamos cómo a partir de la incorporación de América a el sistema mundo, el oro, la plata, los productos que van llegando desde América transforman a ese estado y el soberano, además de tener en una mano la espada, va a tener en otra la balanza, ¿no? El símbolo la idea, ahí surge esta idea de la ley como medida, ¿no? Vamos a tomar medidas. La ley como norma, recordando que norma en latín significa escuadra. Y comentábamos cómo este Estado, que tiene estos dos elementos arquetípicamente patriarcales, el guerrero y el proveedor, hoy no es que entra en crisis, pero aparece una nueva demanda que resignifica a el Estado como lo veníamos entendiendo, que es la demanda de cuidado, ¿no? Y el cuidado, de alguna manera, es arquetípicamente, cuando digo arquetípicamente, estoy planteando que no estoy hablando de esencialismos, ¿no? Es otra cosa. Decimos, es arquetípicamente femenino. Entonces, aparece ahí una demanda que nos llevaría a replantear el Estado. Pero al mismo tiempo, también veíamos la vez pasada, cómo, por un lado, tenemos la demanda de cuidado, pero por otro lado, volvemos a tener uno de los grandes desafíos que ha tenido las democracias desde su origen, que son los fascismos, ¿no? Ante la crisis, ¿recuerdan lo que veíamos la vez pasada? Ante las crisis, hoy vamos a profundizar en esto, ¿no? Pero en el resumen, ante las crisis en la idea de pueblo, esa crisis de la idea de pueblo o ese vacío llenado por el concepto de populismo o por la realidad del populismo más que por el concepto, el vacío de autoridades llenado por el autoritarismo, el vacío del fundamento de la vida en común es llenado por el fundamentalismo. La clase pasada vimos las razones sociológicas, culturales, económicas por las cuales se fue dando esto en el momento, hace 100 años atrás, el momento de los primeros fascismos, y decíamos cómo, ante una sociedad de masas como aquella, los fascismos eran también fascismos de masas. Fascismo de masas verticales, Hitler o Stalin, Hitler o Mussolini, u horizontales, Stalin, Mao y demás. Y veíamos cómo, recuerdan el impacto de las nuevas tecnologías sobre el ámbito de residencia, el ámbito laboral y el ámbito doméstico, generaban hoy una fragmentación social y un hiperindividualismo, lo que algunos autores llaman el individualismo posesivo, o otros más actuales, la tiranía del individuo. Este hiperindividualismo entonces también ponía en entredicho las ideas de pueblo, la idea de autoridad y la idea de fundamento. Y por lo tanto también se genera el caldo de cultivo para un nuevo fascismo, pero que no va a ser un fascismo de masas, sino un fascismo individualista y libertario. ¿Se acuerdan que esto es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Entonces, por un lado, la gran oposición, la gran tensión entre fascismo, con el carácter predador, violatorio de derechos, etcétera, que tienen los fascismos, y cuidado, demanda de cuidado por el otro lala. Este sería como la gran oposición, ¿no? Quiero evitar la palabra dialéctica, porque de esto vamos a volver después, pero sería como la gran oposición, fascismo o predación versus cuidado. Este es el hiper, recontra, super resumen de la reunión anterior, que lo abordamos, recuerdan, a partir del discurso del indio, ¿se acuerdan? Y que además lo decimos deliberadamente del indio porque así fue conocido en 1850 y pico cuando esto se pronunció, y comentábamos cómo, en definitiva, lo que está entrando en crisis es esa idea de la modernidad que había asentado estas ideas del derecho, del Estado, sobre la noción de pacto social o de contrato social, y cómo el pacto social, el contrato social, dejaban de lado, por un lado, al resto de la naturaleza, y por otro lado, lo que pasaba dentro de casa. Y cómo precisamente el pensamiento ecologista por un lado, el pensamiento feminista sobre todo, no únicamente, pero sobre todo los feminismos comunitarios por el otro lado, son los que ponen la pica en Flandes y dicen, ojo,
ojo, que lo que está en crisis es ese pacto social que se refería solamente al ágora y al mercado, espacios arquetípicamente masculinos. Y entonces ahí aparece esta demanda. Bueno, esta es, repito, la síntesis de lo que vimos la vez pasada. No sé si quisieran, antes de meternos en el tema de hoy, que como anunciamos sobre el final de la otra clase, va a ser cómo recuperamos la filosofía del Estado y del derecho de hace 100 años atrás para pensar lo que pasa hoy. No por mera erudición, sino para tratar de encontrar categorías que nos permitan ubicarnos un poco mejor no sé si un poco mejor, pero como veíamos la vez pasada, estamos bailando en los abismos y bueno, por lo menos saber qué pasos podemos hacer en estos abismos donde estamos bailando. Preguntas, dudas, comentarios sobre lo que vimos la vez pasada, antes de arrancar. A ver, acá veo varias cosas en el chat. Acá en el chat no veo a nadie, Enrique, están saludando. Son saludos y bueno, bárbaro, saludos a todos. Entonces, bueno, arrancamos entonces con el tema de hoy. Decíamos, bueno, gracias, eso de súper claro. Por un lado me agradezco mucho, pero siempre igual me genera un poquito de desconfianza, pues si estos temas quedaron claros es porque no me supe explicar bien, porque realmente son temas muy, muy complicados pero bueno, muchas gracias por decirme que les ha quedado claro. Bueno, decíamos entonces, hace 100 años atrás, justamente en los años 20 del siglo XX, como habíamos anunciado la vez pasada, se produce justamente un fenómeno que de alguna manera guarda cierta similitud con el actual. Subrayo de alguna manera y cierta, no estoy diciendo que esto sea una repetición de aquello, pero sí nos permite, vale la pena ver cómo se pensó aquel momento para tomar categorías para pensar este. En aquel momento, como decíamos recién, entra en crisis la idea de pueblo, la idea de autoridad, la idea de fundamento, esa crisis, ese vacío llenado por el populismo, el autoritarismo, el fundamentalismo. Las masas como nuevo sujeto histórico. Pero además tenemos la Primera Guerra Mundial, que se lleva puestos nada menos que a los imperios que parecían inamovibles. Se llevó puesto a el imperio austrohúngaro, que era heredero del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, se consideraba que era un imperio de 1000 años. No es que cayó un gobierno reciente. Calculen los más grandes de acá, nos acordamos que en el año 89 cayó el muro de Berlín y realmente el impacto que eso tuvo fue tremendo. Reconfiguró todo. Y sin embargo, lo que estaba cayendo era un imperio que tenía apenas 70 años. En aquel entonces habían caído los zares, era un imperio de siglos. El imperio austrohúngaro, el imperio zarista, el Reich alemán, España con guerra civil entre la república, la dictadura, Italia, es decir, todos los países más industrializados o no industrializados, pero sí con más complejidad, caso de Rusia primero, caso de China después. Bueno, todo esto es un tembladeral. Entonces, la idea misma de Estado empieza a ser replanteada, porque además en medio de este tembladeral todo parecía posible. Pensemos que, y vamos a situarnos, si quieren, en algún lugar particular, que es en Europa, que es donde con más intensidad se vive este proceso. No lo hacemos por eurocéntricos, ¿no? Sino porque justamente allí es donde este proceso se vive con más intensidad de la que se estaba viviendo, por ejemplo, en América, en África, en otras partes de Asia, que no sean particularmente China. Entonces decíamos, en Europa se vive con particular intensidad esto, ¿no? Ahí es donde se desmoronaron los imperios, donde todo lo estable se había caído. Y entonces vamos a ver cómo se pensaba eso en un momento donde todo parecía posible. En Europa parecía posible el advenimiento del nazismo o el advenimiento del anarquismo. O sea, cosas totalmente polares y extremas eran posibles, de hecho estaban ahí a la vuelta de la esquina.
Al mismo tiempo teníamos la República de Weimar, que podía consolidarse, una república demoliberal o el constitucionalismo social. Es decir, todas las alternativas de izquierda, de centro, de derecha, por arriba, por abajo, todo parecía posible. En medio de este caos, al cual hay que agregarle la incapacidad de la dirigencia para dar cuenta de esto, de los problemas que llevó la gripe española, todas estas cuestiones llevaron, por un lado, a una crisis muy fuerte de la idea de democracia. Y ahí aparecen todos estos autores como Pareto, Michels, sobre todo en Italia, ¿no? Pero también en el resto de Europa, que van a advertir los límites de la democracia y que van a decir la democracia está conformada por camarillas oligárquicas de partidos que se renuevan a sí mismos y además, como la democracia obliga a pactos y a consensos y a búsquedas de acuerdos entre partidos que muchas veces no tienen nada que ver en sus programas, entonces al final no hacen nada y no dan respuestas, y los políticos entonces como no pueden darle a sus militantes, financiarlo con, no sé por qué suena cada tanto un tilín tilín, no sé si ustedes escuchan ahí o me pasa a mí nomás. Porque sabes que, Enrique, es un aviso cada vez que alguien ingresa a la sala, ¿no? Perfecto. Hemos tratado de desconfigurarlo, pero no hay caso. No hay problema. Cuando yo era chico había un programa de radio que cada tanto el locutor decía, otro clavó su sintonía en Radio Belgrano. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Más o menos es acá, sí. Bien, bien. Bueno, entonces decíamos, estamos en este momento, ¿no? Donde muchos autores, repito, Pareto, Michels, Mosca, si tienen ganas, busquen en Google maquiavelistas, por un lado, y por otro lado, pongan Gramsci. Y van a ver, te va a dar la sensación de que los tipos están describiendo las democracias contemporáneas. Cómo hablan de la corrupción, de la incapacidad de las dirigencias para dar respuesta. Y entonces, ¿qué pasó? Muchos de estos entonces vieron la salida autoritaria, la salida concretamente fascista, como la salida. De hecho, cuando Mussolini dice la democracia es un cadáver putrefacto y decadente, lleno de corruptos y qué sé yo, va a ser aplaudido no solo por mucha gente, sino por muchos teóricos, ¿no? Justamente porque se veía Acá recordarán ustedes que en 1930 la Corte Suprema de Justicia, cuando genera la infame doctrina de facto y hiere en un ala para siempre al derecho constitucional en la Argentina, en aquel momento justamente ya, bueno, había mucha gente, intelectuales y demás que decían la democracia ya fue. Esta sensación por un lado. No nos vamos a centrar en eso, aunque vale la pena hacerlo, justamente. Yo lo trabajo mucho, sobre todo con los alumnos de grado, porque noto, cosa año tras año, cada vez más desconfianza hacia la democracia, y por razones similares a las de hace 100 años atrás. Y vemos cómo esos mismos elementos son los que en aquel momento dieron lugar a los fascismos de masas, ¿no? Y cuando uno va viendo lo que pasa en el mundo, cuando uno va viendo seguidores de Trump, de Bolsonaro, de Le Pen, de Boris Johnson, no digo ellos, pero sí muchos de sus seguidores, de Katz en Chile, bueno, de Hernández y demás en Colombia, Fujimori en Perú, o sea, no es un fenómeno que uno vea solamente en un país, es un fenómeno generalizado, hay que estar muy atentos. Eso es imprescindible señalarlo y recordarlo en el resto de la clase de hoy, porque no vamos a poder volver sobre esto, pero sí recordémoslo porque justamente la crisis de legitimidad a la que vamos a hacer alusión más de una vez tiene ese telón de fondo. Pero habíamos quedado en hablar del Estado. Y además, no solo porque habíamos quedado, sino porque varios y varias de les aquí presentes, ahora que no se puede hablar con la E, más ganas me vienen de hablar con la E, ¿no? Varias de les aquí presentes me habían pedido justamente que hablara del tema del Estado, así que por eso vamos a plantearlo ahora. Decíamos, el primer gran debate que se va a suscitar hace 100 años en Alemania, justamente, que es donde con más dramatismo, en la Mitteleuropa, no solamente en Alemania, en Austria, en Hungría, en toda esa zona, el gran debate va a ser cómo procuramos aislar al derecho de este caos. Porque si el derecho también cae arrastrado por este caos, ya no nos queda nada. ¿Cómo regulamos la vida en común? Quizás
el esfuerzo más intenso y más interesante es el que hace en esta época Kelsen, cuando justamente plantea con una enorme habilidad dialéctica y con una argumentación de una enorme potencia su teoría pura del derecho, ¿no? La idea de sustraer al derecho particularmente de lo que él veía como los grandes riesgos que eran la religión y la política. Y por lo tanto sustraerlo también de la idea de justicia, etcétera, etcétera. Bueno, no voy acá a meterme con la matriz neocantiana, la escuela de Marburgo, todo lo que da lugar a esto. Es un tema fascinante, porque además tiene enorme actualidad, porque además tiene mucho que ver con tanto con los programas que vemos en la Facultad de Derecho, como con la misma concepción de muchos de los profes y de las profes de la Facultad de Derecho. Y que es una concepción muy sólida, ¿eh? No lo estoy criticando en un sentido de decir, dejemos de lado a Kelsen. No, ojo que esto es muy sólido. Pero frente a esto vamos a tener del otro lado a Carl Schmitt, que va a decir, miren, no es así esto. No es así. Aquí nosotros lo que en realidad ocurre, va a decir Schmitt, es que el Estado dicta el derecho, pero el Estado es un órgano eminentemente político. Y el que realmente el soberano es aquel que puede aplicar el derecho y que puede dejar de aplicarlo. El que puede dictar el estado de excepción. Si alguien puede dictar el estado de excepción, entonces ese es el soberano y ese es el que dicta el derecho. Volvamos a lo que pasó acá en los años 30. La Corte Suprema y el Poder Ejecutivo dijeron, acá hay doctrina de facto. ¿Es un dislate? Sí, es un dislate, pero lo que se hizo fue, se suspendió la Constitución. Se entiende esto, ¿no? O sea, claramente el derecho no es tan digamos, acá hay un problema. Entonces, lo que va a plantear Schmitt es contra Kelsen, no hay un derecho aislado de la política, sino que el derecho es producto de la política, el derecho es expresión del poder y particularmente del poder de aquel que no solo puede dictar el derecho, sino también suspender. Todo el tema del decisionismo y demás. Pero aquí nos va a interesar más, nos va a interesar, que eso, a mí y al grupo que estamos trabajando estas cosas nos interesa. Cuando hablo en plural estoy pensando en el grupo de los que venimos trabajando esto. Nos interesa más un autor que no tan conocido como Schmitt o como Kelsen, aunque por suerte sí bastante conocido y cada vez más. De hecho, nosotros en la Facultad de Derecho de la UBA tenemos gente que lo está investigando con mucha enjundia, en la Universidad de San Isidro también, en ciencias políticas casi que nos basamos exclusivamente en él, en mi cátedra, que es Hermann Heller. Hermann Heller, no tengo acá tiempo para dedicarme para más tampoco es la intención de este curso, hacer una lectura erudita de estos autores, pero sí señalar una cosa interesante. Heller va a decir, oigan, tiene razón Schmitt cuando dice que el derecho es producto de la decisión del soberano y que es el soberano el que puede al mismo tiempo suspender el derecho, el dictado del derecho, pero hay un problema. De alguna manera el soberano para hacer eso tiene que respetar el derecho. Es decir, hay un ida y vuelta, hay un ida y vuelta. El soberano para ser legítimo, el gobernante, digamos, para hacerlo más fácil, para ser legítimo, tiene que de alguna manera encontrar la vuelta conforme a derecho. Si Heller hubiera conocido la situación argentina, hubiera dicho, es verdad que la Constitución fue violada, pero hizo falta un remedio de derecho, que los esbirros de la Corte Suprema de ese momento le encontraron ese remedio de derecho, que a nosotros nos parece un disparate, lo que ustedes quieran, pero hizo falta ese remedio para legitimar el Estado. ¿Se entiende lo que el planteo? O sea, aquí les pido por favor que si hay alguna duda, alguna pregunta, no tengan la menor cuestión de preguntar. No hay preguntas tontas, no hay preguntas, no sientan vergüenza de decir, uy, ¿cómo voy a preguntar esto? No, por favor. Decíamos, en ese momento, en 1930, es necesario que la Corte legitime. O sea, cada vez que cuando yo era chico y entro a la Facultad de Derecho en el 79, y nos daban derecho político, el profesor titular de derecho político nuestro era ministro de Justicia de la dictadura. Y nos hablaba así una lectura de Santo Tomás de Aquino y del derecho natural que está por arriba de las normas. Y eso, o sea, tenía que legitimar.
De hecho, les cuento que yo recién redescubrí a Santo Tomás de Aquino, hará 10, 15 años atrás. Durante mucho tiempo yo creía que Santo Tomás de Aquino era un gordo fascista que andaba legitimando dictaduras y cosas de estas. Después, cuando lo empecé a estudiar de verdad, me di cuenta que si Santo Tomás resucitara, agarraría el primer palo que tendría a mano para romperles la cabeza a los que legitimaron dictaduras en su nombre, ¿no? Perdón, Josefina. estimado Enrique, nos pasa a Cristian. todos lo de nuestra generación, ¿no? Y me imagino, me imagino. A mí por lo menos en serio, cuando descubrí en serio a Santo Tomás de Aquino, dije, no, pará. Y además es una cantera permanente de ideas, de reflexiones, de cosas, calculando que Santo Tomás, y ahora le doy la palabra a Josefina, pero un solo detalle, recupera al hereje de la época, que era Aristóteles. Es como si hoy tomara, cosa que hacemos muchos, recuperamos a Freud, a Marx, a un montón de autores, por supuesto, releídos de una forma distinta, que muy posiblemente ningún freudiano, ningún lacaniano, ningún marxiano se sentiría identificado con la lectura que hacemos nosotros. Pero bueno, quiero decir, una de las grandes cosas que aprendemos de Tomás es a la necesidad de volver a los clásicos, pero leerlos situadamente. Sí, José. Hola, buenas tardes a todos. Hola, doctor. Un gusto, la última clase. Gracias también, le agradezco. ¿Qué le iba a decir? Un poco, quiero hacer una consulta respecto, trayendo a Heller, ¿no? Esto que usted menciona, de la legitimación del soberano que crea el derecho y las excepciones, pero que también lo tiene que legitimar. Entonces, cuando yo hablo cuando estos autores hablan de la legitimación del derecho, ¿es a cualquier costo, digamos? ¿Qué participación juega el pueblo en la legitimación? ¿Es una legitimación Ahora vamos a eso. Justo íbamos a hablar de eso, porque Heller precisamente lo que va a señalar es que tanto Schmitt como Kelsen no tienen en cuenta al pueblo como actor central en esto. Entonces, precisamente lo que apunta Josefina, ¿no? Lo que Heller va a decir es, miren, para que el gobernante sea legítimo, el pueblo tiene que asumir que ese gobernante es legítimo. Y el pueblo va a asumir que es legítimo si es conforme a derecho. Pero Heller no era ningún ingenuo. Entonces Heller, por un lado, rescata la idea de pueblo, la centralidad de la idea de pueblo para pensar al Estado y al derecho. No es que Kelsen o que Schmitt no mencionen al pueblo, pero no le dan la centralidad que le va a dar Heller. Particularmente Schmitt, sí lo trabaja mucho, ¿no? Y ya que estamos, menciono una cuestión con respecto a Josefina y Schmitt con el pueblo. Pero antes, quería señalar que Heller va a decir, hay un problema con la idea de pueblo. ¿Qué pasa cuando los estados tienen menos poder económico que las plutocracias? ¿Qué pasa cuando hay grupos económicos dentro de un territorio que tienen más poder económico que el Estado y por lo tanto pueden comprar jueces, pueden comprar medios de comunicación, pueden comprar políticos? Necesitamos, por lo tanto, va a decir Heller, esto está en teoría del Estado, escrito en torno a 1930, lo arranca antes, pero lo termina en España en torno a 1930, justamente. O sea que es un libro de una actualidad enorme, pero está escrito entre Alemania y España hace 100 años atrás. No está hablando de los jueces de ahora ni nada de eso, pero ya él está planteando eso, ¿no? Es ese problema con el pueblo. Y hay otra cuestión ahí, ya que Josefina trae el tema del pueblo, que lo va a plantear Schmitt, ya en los años 20, pero después va a seguir trabajando este tema, porque Schmitt advierte, siguiendo a Lamennais, siguiendo a un autor francés, que en 1826 Lamennais va a decir, miren, hasta ahora no había distinción entre legalidad y legitimidad, porque una vez que el rey recibía la ley, ponía abajo la firma, eso quedaba firme, ¿no? Eso significa firmar, ponía la firma, eso quedaba firme y entonces eso era legal y legítimo a la vez. Pero cuando le cortamos la cabeza al rey, entonces ahora aparece un problema con el tema de la legalidad y la legitimidad, ya no es lo mismo. Entonces, una ley, dirá Lamennais, para ser legítima, tiene que ser conforme a la Constitución. ¿Y la Constitución, para ser legítima, conforme a qué? Y acá aparece la pregunta de Josefina. Dirá Lamennais, conforme al pueblo.
Por eso, la primera constitución occidental escrita arranca diciendo "We the people". La constitución argentina, ¿no? Los representantes del pueblo, todas las constituciones, desde la de 1776 en Estados Unidos en adelante, no hay ninguna constitución que no ponga al pueblo como elemento de legitimación, incluso la constitución de Pinochet, o de Guzmán, como quieran llamarlo ustedes, o Pinochet Guzmán Lagos, la constitución quizás más ilegítima contemporánea, aún esa habla en nombre del pueblo soberano. ¿Se entiende esto? Pregunta entonces, que se las dejo ahí, no lo vamos a abordar ahora, pero se las dejo ahí. En 1979, Carl Schmitt, en un libro genial, un libro chiquito, pero con la potencia del pensamiento de Schmitt, que es capaz de en 4 páginas partirte la cabeza con... Él lo que va a decir es, no puede haber, él está pensando en Europa, y él dice, el problema de Europa es que la legalidad europea no puede descansar sobre una constitución, porque no puede haber una constitución europea, porque no hay un pueblo europeo. Y en el 79, él ya dice, si se quisiera escribir una constitución europea y se sometiera a esa constitución, a ningún ciudadano la votaría, porque ningún ciudadano se siente europeo. El francés es francés, el alemán es alemán, el español depende de qué parte de España es español, sí, pero si no es catalán, ¿se entiende esto? Entonces ahí el libro se llama La Revolución Legal Mundial porque dice vamos a encontrar legalidad sin legitimidad. Cuando la legalidad no se apoya sobre la legitimidad, se apoya sobre el poder. Y el poder transnacional es el poder del dinero, el poder de las finanzas. O sea que él ya va a advertir, ¿no?, los enormes riesgos que hay para la legalidad a partir de esto. Y cuando leí el libro de Schmitt hace unos 5 o 6 años atrás, lo primero que hice fue buscar, ¿se acuerdan el texto de la Constitución Europea que no fue votado por nadie? ¿Se acuerdan? Que hubo varios, no se acuerdan pues son muy chicos ustedes, pero hace no tantos años, hace un poquito más de 10 años, hubo varios plebiscitos donde sistemáticamente la gente votaba en contra de la Constitución Europea. Y búsquenla, van a ver que no dice en los representantes del pueblo europeo ni nada de esto, sino que dice los monarcas, presidentes y gobernantes reunidos acá sometemos esta Constitución. ¿Se entiende? O sea, no hay legitimidad popular ahí, lo cual es interesante porque lo que queda entonces es el primado de las finanzas. Bueno, pero de aquí lo que me interesa rescatar entonces, primer clivaje o primer disputa, Kelsen, Schmitt, y ahí aparece por la diagonal Heller, y nosotros entonces ahí tomamos a Heller y a esta idea de pueblo. No voy a decir que es la tercera posición porque Lucrecia me va a decir que no tengo que hacer política acá y qué sé yo, entonces no le digo que Heller era la tercera posición. No, Enrique, yo no te sanciono nada, vos decís lo que quieras. Después Lucrecia anda por el barrio diciéndole al señor que me vendió esta computadora, por ejemplo, que soy peronista y qué sé yo. ¿Ando difamándote o poniendo en conocimiento a nuestros vecinos? Mentira, es una divina Lucrecia y es un gustazo tenerla de vecina, en serio. Bueno, volviendo entonces, la segunda disputa. Marxianos, uso la palabra marxiano porque saben ustedes, el marxista, la palabra marxista queda referida al seguidor político de Marx, ¿no? Pero acá estamos hablando de disputas académicas, entonces pensamos más en términos de marxiano, aunque parece que hablaras de Marte, pero bueno, es la expresión correcta. Marxianos y weberianos. Para los marxianos el actor principal y el tema principal de la política, del Estado, del derecho, de todo esto, es el problema de los modos y medios de producción, y el actor principal es el proletariado, y la cosa pasa por ahí. Weber, jugando en la misma cancha, va a decir el tema principal es cómo llegar al capitalismo, y cómo... Entonces ahí va a venir la disputa, no tanto entre Marx y Weber. Yo siempre prefiero leer a Marx y Weber como enseñaba nuestro querido maestro Agulla, como si estuvieran tomando una cerveza y dialogando entre ellos,
pero sí entre marxianos y weberianos, ¿no? O el proletariado o el capitalismo. Y aquí aparece otra vez una diagonal interesante que está dada por Marcel Mauss. Como este es menos conocido, se lo voy a escribir acá. Ah, perdón que ahora abro esto y leo, disculpen, un paréntesis, Alejandro, que dice, el obispo Hoddley Gray decía, aquel que tiene una absoluta autoridad para interpretar cualesquiera normas jurídicas escritas o habladas, es en realidad el verdadero legislador para todos los fines y propósitos, y no la persona que por primera vez las escribió o transmitió verbalmente. Excelente cita, Alejandro, muchas gracias. Decíamos entonces, volviendo a Marcel Mauss, que acá les escribo como se escribe, T-M-A-U-S-S. Mauss es conocido en Argentina, no muy conocido, pero es un poquito conocido por un libro que se llama Ensayo sobre el Don, porque él ahí discute tanto con la línea de Marx como con la de Weber en cuanto al carácter eminentemente egoísta del ser humano, en cuanto al afán de lucro del ser humano, y él empieza a advertir que en muchísimas culturas, no modernas, pero en muchísimas culturas, lo normal es el don y la cultura del don. El yo te doy y cuando te doy espero reciprocidad, pero no una reciprocidad cuantificable. Y el ejemplo que va a dar el propio Mauss como rezago de estas culturas del don es el regalo de cumpleaños. Cuando vos un amigo te invita a su cumpleaños o una amiga, ahora le llevas un regalo. Y cuando vos le invitas después para tu cumpleaños, no estás esperando propiamente, es más, a lo mejor ni te acordás bien qué fue lo que vos le regalaste, pero es como que te caería mal si viene y no lleva nada. A vos te caería mal, pero a tu amiga o amigo seguro le caería mucho peor todavía. Si vos vas a la casa de un amigo y no tuviste tiempo de comprar un regalo y él te hizo un lindo regalo a vos, ¿viste que te sentís medio mal? ¿Se entiende esto? O sea, hay algo ahí en este día del don, de la circulación de bienes, que hace que para muchas culturas, pobre no es el que no tiene nada, sino que no puede regalar nada. Como saben ustedes, cuando vienen los conquistadores españoles, se burlaban de que los primeros pobladores de esta tierra les daban oro a cambio de baratijas. Y claro que para nuestra gente no podían pensar que los españoles les daban baratijas. Ellos suponían que los españoles traían lo mejor que tenían. Por lo tanto, los indígenas le daban también lo mejor. Bueno, Mauss va a advertir esto, pero acá yo quería señalar, esto es muy importante, ¿no? Lo que acabamos de decir. Para pensar el derecho, para pensar todos los presupuestos antropológicos del derecho que Mauss los va a pulverizar. Va a decir, no, el tema del egoísmo, del afán de lucro y demás es propio de una cultura, no es propio del ser humano. Y más aún, es propio de una formación histórica en esa cultura. Tampoco es que los europeos nacieron así por genética, ¿no? Me va a explicar esto. Pero hay otra noción que está muy poco trabajada en castellano, que recién ahora están apareciendo las primeras traducciones, y es que él va a decir, miren, acá se están olvidando de una categoría sociológica fundamental, tanto marxianos como weberianos, y es la idea de nación. La idea de nación como categoría sociológica, no política. Mauss estaba un poco emparentado con Durkheim. No sé si se acuerdan de Durkheim, si no, no se preocupen, les cuento, Durkheim o Durkheim, porque en realidad era alsaciano, era francés. Durkheim va a decir que para que las sociedades modernas, no se mantienen tanto unidas por el instinto, como podía ser en el caso de la mítica horda, sino que se mantienen unidas por el interés. Lo que vincula al abogado con su cliente no es el afecto, no es el cariño, no es algo instintivo, sino que es, me paga, yo hago mi trabajo, él me paga, cuando vos vas y compras algo en el kiosco, el otro. Pero, dirá Durkheim, y sobre todo esto lo trabaja muy bien en sus estudios sobre el suicidio, no alcanza para vivir con el interés, no alcanza para vivir con tener mucho dinero, con tener fama, hacen falta otras cosas. Y él advierte que en esas otras, una de esas cosas más muy importantes es lo que te ata a los demás, ¿no? Ese vínculo que te ata. La vida humana no es una vida que se viva por sí misma, sino que en buena medida se vive en función de los demás.
Como les decía, Mauss, que incluso tenía cierto parentesco con Durkheim, retoma estas ideas, y entonces Mauss va a decir, antes de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, o si quieren ustedes, antes del siglo XVI y del Renacimiento, de todo ese periodo que la vez pasada caracterizábamos como el surgimiento del Estado moderno. ¿Se acuerdan que decíamos un poco en broma, un poco en serio, que el Estado moderno surge en algún momento entre 1492 y 1648? Y va a venir Foucault y va a decir, bueno, en realidad recién en 1800, bueno, o 1789, bueno, en algún momento de todo eso se fue dando algo que hacía que la gente antes se sentía vinculada instintivamente a los demás. Había lo que Durkheim va a llamar una solidaridad mecánica, o sea, se daba automáticamente ese vínculo, porque en la aldea vos conocías a los otros, conocías a los ancestros de los otros, ¿se entiende? Estabas siempre viviendo con la misma gente. Y además hasta tenías una solidaridad con esa montaña, con ese árbol, con ese río, porque era el que habían visto tus abuelos. En cambio hoy, eso ya no es así. Uno en la ciudad no conoce a sus vecinos, cambia, ¿no? Pero lo que dirá Durkheim es necesitamos como humanos algo que nos ate al resto de la comunidad. Y esa comunidad hoy no la encontramos en la aldea, pero sí la encontramos en la nación. Por eso el viejo Agulla, para escándalo de muchos, en los años 70, 80, decía que en las escuelas primarias y secundarias tiene que estar el televisor encendido cuando juega Argentina, porque es el único momento que todos los argentinos podemos estar unidos por algo que no afecta al interés, que no es el interés en el sentido moderno de la palabra interés, no en el tradicional de interés, sino que no hay un interés económico, para decirlo más fácil, ¿no? Es el único momento. Por eso la importancia de Maradona, etcétera, en la obra de Agulla, que solía llamar la atención que en un liberal como Agulla aparecieran esos conceptos. Bueno, es que era un liberal durkheimiano, justamente. Bueno, decíamos, entonces Mauss rescata la idea de nación. Y claro, va a haber quienes lo critiquen, van a decir, bueno, pero la nación lleva al nacionalismo a las guerras, y él dice, no. La nación es cierto que moviliza a la gente como no la moviliza el proletariado o el capitalismo. Nadie va a ir a pelear por el proletariado o por el capitalismo. Nadie va a hacer un gran sacrificio por esto, sí por la nación. Pero, sin embargo, la nación no lleva a la guerra. Lo que lleva a la guerra es el imperio. Las guerras siempre se dan, cuando uno dice siempre en estos casos, sabemos que es un siempre relativo, no tiene más que ver con la fuerza discursiva que con la realidad. En la realidad uno diría, la historia nos muestra que son raras las guerras entre naciones, que los que son frecuentes son las guerras o entre imperios o entre un imperio y una nación, ya sea porque la nación se quiere emancipar del imperio o porque el imperio quiere conquistarlo, por lo que sea. Entonces, si nosotros vemos desde Ucrania para atrás, vamos viendo que siempre aparece esta idea de un imperio que avasalla a la nación, inclusive, en el caso de Ucrania, como un intento de avasallamiento de nacionalidades rusas que estaban metidas del lado oriental, el avance ruso como algo con conceptos imperiales, el avance de la OTAN para el otro lado, o sea, lo que el Papa plantea, ¿no? Que en definitiva aquí hay gran responsabilidad de Rusia, hay gran responsabilidad de la OTAN, hay gran responsabilidad de todos por una vocación imperial de estos, ¿no? No hay nadie que pueda hacerse el distraído ante esto. Pero bueno, volviendo a Mauss, lo que él plantea entonces es muy interesante, porque es el rescate de la nación no como categoría política, sino como categoría sociológica. Volveremos sobre la idea de pueblo y la idea de nación, y ahí desde América Latina, pero antes, para ver cómo leer desde América Latina, nos vamos a meter con la tercera de las grandes discusiones. Recuerden, la primera es: ¿el derecho puede estar aislado de la política o de la religión? ¿O el derecho es consecuencia de la política y la política a su vez es religión secularizada, ¿no? Kelsen-Schmitt. Frente a esto, la diagonal que plantea Heller. Del otro lado, la tensión entre es el proletariado, es el capitalismo, la diagonal que plantea Mauss con la idea de nación. Y por último, también en esta época empieza a darse una discusión muy fuerte en torno a la posibilidad del conocimiento y a la posibilidad en general, y a la posibilidad del conocimiento político en particular.
Entonces vamos a tener, por un lado, la modernidad como tal, siempre fue universalista, pero en el sentido de, cuando digo modernidad, estoy hablando de la modernidad europea, básicamente, y Estados Unidos, Canadá, como parte de ese mismo concepto cultural. Lo que ellos veían, ¿sí? como lo que ellos veían, era lo que universalizaban. Ellos veían por ejemplo, el europeo va a asumir que el 12 de octubre de 1492, ¿qué pasó para los europeos? ¿Se acuerda alguno? Cristian, sí. Descubrieron América. Exacto. Si vos lo ves desde Europa, tiene sentido. Ahora, si vos lo ves desde América, es ridículo. ¿Se entiende? Claro. Entonces, no es ridículo que no había un montón de indígenas acá diciendo, che, ¿cuándo vendrán a descubrirnos? Uy, qué suerte, por fin nos descubrieron. No. Pero para ellos universalizan a partir de lo suyo, ¿no? Vamos a volver ahora sobre estas cuestiones, pero es típico que el europeo siempre piensa que lo que a él le pasa es lo universal. Cuando no vamos a tener acá tiempo de explicar de dónde viene esto, por qué, pero nada de esto es casual, todo esto es una construcción histórica que demandó siglos, ¿no? Pero veamos los efectos. Cuando en el año 2011 viene la llamada primavera árabe, uno de los politólogos más interesantes, italiano, profesor en Columbia, Giovanni Sartori, va a decir que el problema es que los países árabes todavía no tuvieron su Revolución Francesa. Y vos decís, ¿cómo un tipo tan inteligente como Sartori puede decir esto? No estoy diciendo la Revolución Francesa porque Libia no es Francia, no, eso es una tontería, porque sí puedo decir que Italia con Garibaldi tuvo su Revolución Francesa, ¿se entiende? O sea, hay elementos culturales que me permiten decir, no, lo que acá estamos viendo es que la tradición islámica implica una cultura política totalmente distinta de la tradición cristiana. Y que además hay historias, hay mil cosas económicas, sociológicas, pero básicamente, de aquí sí, tanto Weber como Schmidt, ¿no? Cuando dicen todas las categorías políticas y sociológicas son sustratos religiosos secularizados. ¿Por qué dice esto Sartori? ¿Porque es tonto? No, porque él cree que todo el mundo es Europa y que Europa es universal. Si Europa tuvo su Revolución Francesa, Libia también tiene que tenerla, Egipto también tiene que tenerla, ¿se entiende? Es como que esa idea de desarrollo, ¿no? Todos los países tienen que seguir los mismos pasos que nosotros para llegar al mismo lugar que nosotros. Es algo muy típico de la cultura occidental. Bien. Vamos entonces a ver el planteo que surge acá. Por un lado, este universalismo. Lo que nosotros vemos es así y la política es universal, el Estado es el mismo Estado, estemos hablando de Bolivia, de Estados Unidos o de Alemania, el derecho es el mismo derecho, estemos hablando en Brasil. En Brasil hay gente que quiere aplicar el derecho penal en la favela y se enoja, ¿no? Por eso justamente los brasileros elaboran el concepto de derecho hallado en arruga, que aquí lo explicó también Diego Dukelski cuando dio su explicación, porque justamente hay ahí un temita. Bueno, hay por ahí Cristian, me parece que estás... ahora sí, gracias. Bueno, decíamos entonces, frente a esta idea de universalismo, aparecen los otros que dicen, miren, no hay forma de entender nada, de conocer nada, este tipo piensa de una manera, este otro piensa de esta otra, y no hay compatibilidad posible. Algunos desde la antropología por constatación de diferencias culturales, y otros, por ejemplo, desde el marxismo, porque van a decir, el burgués no puede ver la realidad tal cual es porque está atravesado por sus intereses, con lo cual todo el tema de estructura, superestructura, falsa conciencia, el tipo lo que tiene es, mira el mundo desde los anteojos con el color que tiene. En cambio, el proletariado, como no tiene intereses, una vez que se le caiga su falsa conciencia generada por la moral, la religión, la familia, etc., va a poder tomar conciencia de clase y ver el mundo tal cual es. Y ahí son dos formas totalmente, no hay universalización posible de esto, ¿no? Después vendrá una síntesis, pero que es otra cosa.
Frente a esto, Mannheim, que vive justamente en la época en donde él ve que un hermano es comunista, otro hermano liberal, otro hermano anarquista, los tres pertenecen a la misma clase social, los tres a lo mejor estudiaron lo mismo, y entonces él dice, pará, esto no es tan simple de decir son las clases sociales, es la educación lo que nos hace pensar, esto es más complejo. Por eso Mannheim va a acuñar la sociología del conocimiento, no se asusten que no lo voy a aburrir aquí explicando todo esto, pero que es un aporte genial. Porque lo que el tipo dice es, frente a esa gente que se cree buena porque es tolerante, lo que Mannheim va a decir es no se trata de tolerar al que piensa distinto, se trata de saber que el que piensa distinto ni es estúpido ni es mala persona. A veces cuesta, a veces cuesta eso. A todos nos pasa, ¿quién no tiene un cuñado? A todos nos pasa decir, pero este es tarado, ¿cómo no se da cuenta? ¿Cómo va a votar a fulano? A fulano no se da cuenta que vota en contra de sus intereses, que vota... Pero no, ojo, cuando pensamos eso, recordemos que casi seguro el problema es nuestro. Porque ni es tarado, ni nos está engañando. A veces chicanea, dice cosas de mala fe, puede ser, también nosotros lo hacemos. Pero cuando estamos hablando en serio, ni es tarado, ni es un mentiroso. Está viendo la cosa desde otro lugar. Y eso es lo que Mannheim va a elaborar todo un dispositivo fascinante. Si quieren una primera introducción, les recomiendo los podcasts que yo fui trabajando, los textos y podcasts de todos estos autores leídos desde Latinoamérica. Mi mérito no es que sea mejor que muchos otros trabajos que hay sobre estos autores. El único mérito es que lo leo claramente pensándolos desde América Latina, ¿no? Así que ahí tienen, si quieren, después les paso la bibliografía y demás. Y Mannheim a mí me apasiona. Se los recontra recomiendo. Porque justamente es lo que te permite entender que esa persona que ve la cosa desde otro lado, si vos sos capaz de escuchar y de entender por qué esa persona ve la cosa de esa manera, vos te enriqueces. No es una ética lo que plantea, una ética en el sentido banal de ética, no es por ser buenismo, no es buenismo, eso no es buenismo lo que plantea Mannheim. Nadie quiere estar engañado. Entonces lo que plantea Mannheim es decir, mirá, yo acá te brindo una herramienta para que vos no te engañes y puedas entender mejor la realidad. Es decir, Mannheim nos va a hablar de perspectiva. Va a decir, cada uno ve la cosa desde su lugar y lo que yo tengo que hacer es tratar de entender la perspectiva del otro. Claro que, y acá ya me meto directamente en cómo pensar a todo esto desde América Latina. A partir de Mannheim nos metemos directamente en cómo pensar esta idea de pueblo, de nación desde América Latina, pero primero que todo, tengo que ver cómo pienso lo universal desde América Latina. Recuerden, Mannheim nos dice, no tenemos por qué resignar el conocimiento de lo universal, pero sí tenemos que tener en cuenta que la forma en que nosotros vemos la realidad no es la realidad. No podemos universalizar el modo en que nosotros lo vemos. ¿Sí? Es decir, no se trata de resignar lo universal del conocimiento, pero sí se trata de saber que la cosa es más complicada. Algunos autores, a partir de acá, y digo autores en masculino porque estoy pensando, no, sí hay autoras también, pero estoy pensando particularmente en varios varones, que usan un concepto que a mí me gusta, pero, de hecho muchos de ellos son amigos y alguno maestro mío, como el caso de Dussel, suelen usar el concepto de pluriversalidad. Entiendo y adhiero a lo que se quiere señalar. ¿Se entiende? Pluriversalidad es como que, bueno, cada uno va mirando desde un lugar distinto y vamos construyendo entre todos. Sí, pero entiendo lo pluriversal si hablamos del conocimiento en general, pero no de mi conocimiento. Porque mi conocimiento necesariamente tiene vocación de universalidad, yo quiero entender de qué se trata todo, pero yo no puedo estar en muchos lugares al mismo tiempo. Universus, viene en Roma, hablaba de universos porque era uno, Roma, versus, frente a. Versus vieron como cuando decimos River versus Boca, no es que River está frente, versus no significa enemigo, contrario, sino frente. Conversación, un versus, ¿no? Estamos ahí
la idea del... bueno, ahora está de moda el multiverso. No pude ver Doctor Strange, me la perdí porque justo anduve con viajes y qué sé yo. Si alguno vio la del Doctor Strange y los multiversos, me dice que está buenísima. Pero bueno, el tema es que para hablar de pluriverso me implicaría que alguien puede ponerse en el lugar de Dios, estar al mismo tiempo en varios centros. ¿Se acuerdan de aquella definición de Pascal que decía que Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna? Entonces, si hablamos del conocimiento en general, sí se construye en forma pluriversal, pero el conocimiento de cada persona es universal, porque soy uno versus, pero situado. ¿Y qué diferencia hay del universal situado con respecto a la perspectiva? Que va un poco más allá. El concepto universal situado lo tomo de uno de los padres de la filosofía de la liberación, que es Mario Casalla, pero le doy otras vueltas, ¿no? El concepto lo tomo de él, pero la forma de su desarrollo, pues lo pongo a dialogar con Mannheim de otra manera. Bueno, yo puedo ver hasta donde mi vista me da. Puedo ver la pared de enfrente, esa ventana y hasta el edificio que tengo en la calle de enfrente, la puerta que da a la cocina, la pared esta. Si yo quiero saber qué hay más allá de las paredes de aquel edificio, de la pared que da mi vecino, de aquella, y suponiendo que yo no pudiera moverme e ir a ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escuchar a quien me cuenta. ¿Me van siguiendo en esto? Tengo que escuchar al que me habla. Pero la escucha no es lo mismo que la observación. La observación es fálica, la observación es masculina. La escucha, en cambio, implica dejarse penetrar. La escucha es arquetípicamente femenina. No estoy hablando de las escuchas de la OJ ni las escuchas del gobierno que dice, mira, no, estoy hablando de cuando vos le decís a alguien, contame que te escucho. Si a vos te dicen, te estoy observando, te están observando, te vas a sentir incómodo, incómoda. Uso a propósito la palabra, te vas a sentir violado o violada, porque la observación es penetración. Si a vos en cambio te dicen, habla que te escucho, la cosa es totalmente distinta. ¿Se entiende esto? Entonces ahí aparece una idea, porque mientras para la ciencia, inclusive las ciencias sociales occidentales, la única forma de conocimiento es la observación. De hecho, estamos llenos de observatorios por todos lados, pero en cambio el universal situado lo que plantea es que la observación se debe complementar con la escucha. Por eso nosotros en la Universidad de San Isidro tenemos el auditorio de la opinión pública y no el observatorio, ¿no? Las encuestas y demás que hacemos, las hacemos como auditorio, escuchando y no observando, porque lo que queremos es aprender y no controlar, no dominar. Pero no es lo que la ciencia moderna, que es claramente masculina, no solamente es masculina porque haya más premios Nobel varones que mujeres, sino por la concepción falocéntrica del conocimiento frente a la sabiduría, ¿no? La sabiduría sí es lo que dejarte penetrar. La sabiduría es contemplación, es escucha, el conocimiento es fálico, es observación. Bien. Entonces, el universal situado lo que nos dice es, hay que observar, y al mismo tiempo hay que escuchar. No porque uno sea buenito, insisto, sino porque necesito saber, si me dedico a las ciencias sociales, tengo que saber. Pero ¿a quién voy a escuchar primordialmente? Voy a escuchar a aquel a quien no veo. Es decir, aquel que no deja ni monumentos ni documentos. Aquí, por favor, este tema es complejísimo, así que si no se entiende, yo tengo por suerte hoy varias caras en pantalla, con lo cual yo me guío con las caras que estoy viendo que me siguen. Si alguno de los que está atrás de su epitafio o de su tumba ahí no me sigue, por favor levante la mano y diga no entendí. Yo me quedo con las caras que veo. Que por suerte hoy son un montón. Bueno, decíamos entonces, el documento y el monumento es lo que deja el vencedor. Entonces yo lo que tengo que hacer es escuchar a aquel que no tuvo posibilidad de dejar monumento ni documento. Es decir, tengo que escuchar al vencido. No, repito, no porque quede lindo, siempre es más demagógico decir, ay, pobrecita la víctima. No es, eso está bien, está muy bien, no me quejo de eso. Lo que estoy diciendo es que aquí estoy planteándolo por una cuestión epistemológica. La necesidad, si yo, volvemos al ejemplo anterior, si yo pienso
desde el vencedor, ¿qué pasó el 12 de octubre de 1492? Y sí, voy a decir, es el descubrimiento de América. Pero si solo quiero pensar como historiador, y voy a decir, nada, es un disparate, como el descubrimiento de América. ¿Se entiende? Si yo pienso, Weber, ya que lo hemos citado, uno de los más grandes sociólogos a quien yo personalmente admiro profundamente, además como persona, incluso un tipo excelente, de esos que te encariñas fácil con Weber, conociendo su biografía y demás. Weber, que era una gran persona, que fue uno de los tipos más inteligentes de la historia de la humanidad, sin duda. Sin embargo, Weber explica el capitalismo sin hablar de el nuevo lugar de la mujer en el capitalismo. ¿Cómo haces para entender el capitalismo sin entender que la mujer que antes se juntaba con otras mujeres para lavar la ropa, para sembrar, para cosechar, que estaba hoy diríamos empoderada junto con las otras, hubo que meterla dentro de casa, que hacerla del domus, que domesticarla? ¿Cómo explicás el capitalismo sin la casa de brujas? ¿Cómo explicás el capitalismo y qué relación muy fuerte hay que los países protestantes donde no había Inquisición y por lo tanto hubo casa de brujas más fuertes son los que más desarrollan el capitalismo, porque son los que más dominan a la mujer para meterla ahí, ¿se entiende? Cuando hay Inquisición, como siempre que hay derecho, es mucho más difícil matar a una bruja. De hecho, no llegó la cantidad de brujas muertas, de mujeres, ¿no? Muertas por acusación de brujería, en los países católicos donde había Inquisición, no llegó al 1% de la población que tenía de la cantidad de, con respecto a la población, ¿no? De la cantidad de muertos que hubo, de muertas que hubo por acusación de brujería en los países protestantes. Porque claro, al no haber Inquisición, bastaba con que cualquiera se enojara con su mujer, con su hija, con su vecina, la acusara de bruja y mataban a ella y a todas las amigas, ya que estamos. Entonces, ahí, ahora, Weber esto ni lo ve. ¿Cómo haces para entender el capitalismo sin todo el proceso de domesticación de la mujer? ¿Cómo haces para entender el capitalismo sin hablar de la piratería? ¿Cómo haces para entender el capitalismo y definir al capitalismo como la administración racional del trabajo formalmente libre? Y decir que con el origen del capitalismo en el siglo XVI comienza a desaparecer, prácticamente desaparece la esclavitud, cuando en realidad nunca hubo más esclavitud que entre los siglos XVI y principios del XIX. Claro, era esclavitud en América, no era esclavitud en Europa, pero era esclavitud. Como Weber, y sin la esclavitud en América no podés entender el capitalismo, porque sin América no se puede entender el gran desarrollo del capitalismo en Europa. Y sin embargo, Weber prácticamente no le da importancia a América, menos todavía a América Latina. ¿Se entiende? El oro, la plata, el tomate, el tabaco, el chocolate, el café, tabaco y café, si bien no sé, pero el té y el café, si bien no son oriundos de América, fue desde acá donde se empieza a producir en cantidades ingentes. Todo lo que produce Europa se produce en América, sobre todo el oro y la plata. ¿Y cómo Weber puede explicar el capitalismo sin esto? Porque no fue capaz de escuchar a la víctima. ¿Se entiende? O sea, si vos lo ves, Weber lo que hacía era, lo que él veía, lo universalizaba. Él ve el desarrollo del capitalismo en Alemania, donde él está hablando, y qué sé yo, y bueno, ya la diferencia entre católicos, protestantes, calvinistas, ¿es un elemento central? Sí, por supuesto. ¿Es el único? No. Al lado de los otros. ¿Pero por qué Weber no lo puede ver? Porque no pensaba en términos de universalidad situada. Se entiende esto, ¿no? Entonces, a partir de este concepto universal situado, es que en diálogo con Mannheim, pero desde América Latina, entonces vamos a repensar, y ya con esto vamos cerrando, los conceptos de pueblo y de nación. Porque entonces aquí, si bien hay varias cuestiones bastante complejas que nos van a quedar en el tintero, paso los títulos, porque como esta encima es la última clase, preferiría toda la vida dedicar los últimos 45 minutos a escucharlos más a ustedes, a conversar un rato más. Pero vamos a tratar de, en unos minutitos, redondear esto, así pasamos a dar la palabra a ustedes. Esta idea del universal situado nos lleva a plantear y a rescatar una serie de
formas de ver el mundo que son muy distintas a la forma europea. Le voy a usar, acá les meto nada más una palabra, no se asusten que no la voy a desarrollar, que es la palabra anadialéctica, que es una mezcla de analogía y dialéctica, que es quizás el mayor aporte de la filosofía latinoamericana a la filosofía universal. Acá en el chat les escribo analéctica o anadialéctica, cualquiera de las dos formas está bien, y si alguien quiere, esperen, si alguien quiere profundizar en esto, en el canal de YouTube de la Universidad de San Isidro van a ver que hay todo un ciclo, porque el año pasado, para esta época, un poquito antes de esta época, me llama Enrique Dussel de allá de México y me dice: oye, Enrique, quizás el aporte más importante que hemos hecho a la filosofía universal es la anadialéctica, y tú sabes que hay mucha gente, incluso estudiantes de filosofía, que no terminan de entender bien este concepto. ¿Qué te parece si desde tu universidad damos un curso? Y ahí arrancamos. Ahí les propongo que los vean, está lindo. Pero ¿cuál es el tema? ¿Con qué se enfrenta la filosofía latinoamericana? Y cuando hablo de filosofía, insisto siempre, estamos hablando de filosofía de verdad. Digo esto porque suele haber mucha gente que cree que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía y se la pasa leyendo filósofos. Y no es eso el objeto de estudio de la filosofía. Los filósofos te dan elementos para hablar de filosofía, pero no es esa la filosofía. ¿Cuál es el problema? En líneas generales, el europeo, por un lado, piensa piensa que todo se desarrolla más o menos igual en todas partes del mundo, hasta los modelos de desarrollo y demás, y que son o lineales o dialécticos, pero en todos los casos ya todo está contenido in nuce, ya todo está contenido como dentro de una semilla. De hecho, la misma palabra desarrollo, que la acuña Aristóteles, viene de la época de Aristóteles. Los libros, en lugar de ser como así, ¿no? como son ahora, los libros eran rollos. Entonces es como que de lo que se trataba era de ir leyendo el libro que ya estaba escrito. ¿Se entiende esto? Entonces todo era nada más que algo que ya estaba escrito, ir desarrollándolo, ir enterándote. O sea, una sociedad ya tenía todo metido adentro al principio. Y lo que iba pasando era lo que tendencialmente ya estaba puesto en la sociedad. Por eso esos intentos de prospectiva, ¿no? De decir, bueno, lo que vamos a hacer es ver estas tendencias, hacemos megatrends, y entonces, como el futuro ya está contenido en el pasado, y ese es el origen de la sociología, justamente, ¿no? Y de la ciencia. Las ciencias físico-naturales plantean, Bacon, prever para poder. Saber para poder. Y Comte va a tomar el saber para poder para decir saber para prever, prever para poder. Pero en los tiempos de Comte lo que estaba más de moda no era la idea de desarrollo, sino la idea de dialéctica. Hegel, Marx, pero en el fondo es lo mismo. Porque para la dialéctica, ¿se acuerdan de, por ejemplo, en Hegel, ¿no? Tenés la tesis, es una semilla. La antítesis, el germen que hace que esa semillita pase a ser una planta, dadas determinadas condiciones, está dentro de la semilla. ¿Se entiende esto? La antítesis siempre está dentro de la tesis. Cuando Marx dice la tesis es el capital, para desenvolverse, para desplegarse, requiere del proletariado. ¿Se entiende? Si no hay proletariado, no hay industria, no hay... Es decir, el proletario está dentro del capital. ¿Se entiende? ¿Sí? Toda la filosofía de la historia de Hegel es un desarrollo de algo que ya está contenido in nuce. Ahora vos imaginate que te vas a Temuco. Digo esto porque me pasó que justo una de las primeras veces que tuve que desarrollar esto, justo estaba en Temuco. Una ciudad donde está llena de mapuches y muchos de mis cursantes eran mapuches. Y yo les decía, óiganme, ¿en qué parte? Y muchos de ellos marxistas incluso, ¿no? Y marxistas, ¿viste? Esos marxistas chilenos que siguen creyendo en Marx de verdad y todo eso. Entonces, decía, óiganme, ¿en qué parte de la cultura mapuche estaba contenida la infantería chilena? ¿Se entiende? O sea, es la infantería del ejército chileno. ¿Es un desarrollo dialéctico de los mapuches? ¿O vino algo de afuera? ¿O irrumpió la novedad?
Hernán Cortés fue un mero desarrollo de los procesos dialécticos que se estaban dando en México, pues como los aztecas no eran queridos por los otros, entonces por eso apareció Hernán Cortés. Seamos serios. América Latina, justamente, la gran crítica que hace al concepto de desarrollo y al concepto de dialéctica, es precisamente porque nosotros asumimos la irrupción de la novedad. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces, la irrupción de la novedad hace que acá aparece algo distinto. No me voy a meter aquí, si quieren les paso otros videos y otros textos, donde cómo pensar el derecho y el Estado anadialécticamente, desde la irrupción de novedad, desde la gratuidad, desde el pensar por qué podemos hablar de los derechos de la tierra y demás, pero por qué no tiene sentido hablar de la tierra como sujeto de derechos, por qué la crítica al concepto de sujeto de derechos, etc. Si quieren, les paso algunos textos o videos, porque si no se nos va a hacer muy largo hoy. Pero para ir cerrando, desde esta perspectiva, entonces, ¿cómo vamos a pensar el pueblo? Bueno, esta perspectiva asume un carácter más universal que la filosofía europea, porque ustedes saben que toda la filosofía europea parte de algo rarísimo. La vez pasada algo señalamos sobre esto, pero ahora es que es un tema complicado, así que ahora sí, por favor, les pido más que nunca que si alguno más puede abrir la cámara o estar atentos para poner señales de no se entiende, volver sobre esto, por favor, se los pido. Así, gracias Julián, Patricia, Francisco, así me quedo más tranquilo, porque esto es realmente complicado. Toda la filosofía europea parte de una idea rarísima, que es la idea de que el ser es. El ser es. Esto es rarísimo. No hay ninguna lengua que pueda llegar a decir eso. Cuando Heidegger se encuentra con el maestro Suzuki y le dice a el maestro Suzuki, ¿cómo dirían ustedes en japonés el ser? No las cosas que son el ser, y el maestro Suzuki dice, no existe ese concepto de ser en japonés. Claro, el verbo, no, todas las lenguas indoeuropeas plantean lo mismo, el verbo être, to be, sein, essere, todas las lenguas indoeuropeas, pero solo las lenguas indoeuropeas. Si salimos de esas lenguas étnicas blancas o dialectos étnicos blancos y pasamos a idiomas más universales como el chino, el quechua, vean ustedes, no hay ninguna lengua en Europa que abarque más o menos la distancia que hay desde Moscú hasta Madrid, ¿no? Es la distancia que hay desde Bogotá hasta Santiago del Estero, toda la parte quechua parlante. Bueno, o sea, esas lenguas que son mucho más universales que los dialectos étnicos blancos, como el francés, el alemán, el italiano, el inglés. El japonés, por ejemplo, bueno, decíamos el maestro Suzuki, en hebreo tampoco puedes decir el ser es. En árabe, en quechua, en guaraní, ¿no? Las cosas, la idea sería incluso el propio Parménides, el Toón, se lo considera que debería traducírselo como siendo se es, no como el ser es. ¿Por qué? Porque ningún pueblo puede pensar que las cosas son definitivamente, sino que están siendo. El ser de las cosas es un ser de estar siendo. Esto ahora es una copa con agua. Está siendo una copa con agua. Después puede estar siendo una copa con vino. Pero si Lucrecia dice, bueno, basta, ya son las 5:10, queremos que des un poco más de lugar a la gente y estuviera acá cerca mío, y agarra esta copa y me la tira por la cabeza, está siendo un proyectil. ¿Se entiende? Ya no está haciendo. Pensar que alguien es heterosexual o que es homosexual es ridículo. Yo estoy siendo heterosexual, qué sé yo, para dónde me va a orientar el deseo el día de mañana. ¿Se entiende esto? El estar haciendo es una categoría mucho más universal que el ser. Entonces esto nos pone en entredicho las clásicas definiciones que nosotros en derecho las necesitamos porque la seguridad jurídica requiere saber qué es una persona, qué es una cosa, qué es. Pero lo cierto es que nada es, sino que está haciendo. Entonces no tiene sentido preguntarse, por ejemplo, por qué es el pueblo, que suele ser uno de los grandes problemas de la teoría política europea, ¿no? ¿Qué es el pueblo? Si no se lo puede, ¿qué es la justicia? ¿Qué es? Bueno, ante una situación de injusticia, vos sabés perfectamente qué es lo que está haciendo lo que falta.
la justicia. ¿Se entiende esto? El estar siendo te permite entender las cosas desde otro lado. Y en este sentido, voy a acudir a una filosofía muy cercana a la filosofía latinoamericana, como es la filosofía judía. Y como en hebreo no podés decir el ser es, sino que esta idea de ser tendría más que ver con... Entonces, no tiene sentido esas definiciones clásicas en Europa, ¿no? De qué es el ser humano. Es un animal que vive en la polis. Entonces, para esto tengo que definir qué es un animal. Un animal es un ser vivo que se mueve por sí mismo. Entonces, ¿qué es un ser vivo? Un ser vivo es un ser que se tiene adentro mismo, no sé qué. Y entonces, ¿qué es un ser? Y todo, la definición que sea, termina en la idea de ser. Porque la vamos pensando de esa manera. Aunque no me estoy acá metiendo con las lógicas bivalentes, lógicas difuminosas, la lógica de la calle, que es la lógica que importa, es, bueno, pero ¿qué es tal cosa? ¿Sí? ¿Qué pasa en cambio si nosotros pensamos, de acuerdo a la filosofía judía, que las cosas están siendo por oposición a otras? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, una definición hermosa, ¿no? ¿Qué está haciendo la paz? Lo contrario al exilio. Y cómo a partir de ahí podés pensar la paz de otra manera, con otra. Entonces, pensamos, ¿qué está haciendo el pueblo? Bueno, el pueblo está siendo conformado por aquellos que entienden que de alguna manera se necesitan recíprocamente. Y no está siendo conformado por aquellos que dicen yo ocupo el lugar que ocupo por mi propio mérito y no le debo nada a nadie. El concepto de pueblo se opone al concepto de meritocracia. No al mérito, ¿eh? Nadie va a decir que el mérito no sea algo bueno y qué sé yo. Se opone a la señora Mirta Legrand, por ejemplo. Anda a decir a la señora Mirta Legrand, usted es pueblo, te saca corriendo. ¿Qué voy a hacer pueblo? Por el amor de Dios, no me confunda, ¿no? Bueno, eso, entonces, porque yo ocupo este lugar por mi propio mérito, por eso. Y acá yo te cuento que tenía una discusión larga con mi querido maestro Scanone, que es uno de los grandes teólogos, profesor del Papa Francisco, porque él oponía pueblo y antipueblo. Y a mí no me gusta esa oposición, porque no podés ponerle a otro un nombre en el cual el otro no se reconoce. Y yo, la mayor parte de mi familia, cree en la meritocracia. Y cuando les digo, ¿vos crees en la meritocracia? Me dicen sí. Ahora, ¿vos te considerás antipueblo? Me van a decir no. Pero si yo a ellos, estoy pensando en algunos con nombre y apellido, no lo digo, pues si una de esas después les llega esto acá. Les llego a decir, vos sos pueblo, me va a decir, no, yo soy gente, no soy pueblo. ¿Se entiende esto? Entonces, pueblo está haciendo lo que considera que necesita del otro para estar, para construir, etcétera, etcétera. Nación, y con todo lo que esto implica, ¿no? Ahora, bueno, voy a tener que tomarme un minutito más. Y nación está haciendo lo que se opone al imperio. En este sentido, yo puedo hablar tranquilamente de nación mapuche, en la medida que la nación mapuche es lo que procura preservar ciertos rasgos culturales, lingüísticos, etcétera, etcétera, ante avances imperiales, por ejemplo, del Estado argentino. ¿Se entiende? Si eso es vivenciado como un avance imperial, yo me reivindico como nación mapuche. Pero yo puedo hablar tranquilamente de nación argentina cuando estoy pensando ante el avance de otros imperios. ¿Sí? Las Malvinas son una causa que habla de la nación argentina frente al imperio británico que está manteniendo. Pero también puedo hablar de la nación latinoamericana, como hacía, por ejemplo, Manuel Ugarte, cuando la oponía al imperio inglés primero, al imperio norteamericano después. Cuando hablamos de oposición no estamos hablando de guerra ni de esto, sino de decir, mira, acá hay intereses distintos, hay intereses y lo que tenemos que hacer es negociar con estos. Pero negociar desde posiciones serias, no ridículas. ¿No? Bueno, esto es un poco el qué está haciendo la nación, qué está haciendo el pueblo. Conceptos que si los planteamos al modo europeo del siglo XX, podemos claramente terminar y desembocar en un fascismo. ¿Por qué? Porque los europeos están pensando en términos, y con esto cierro, de el ser es. Esto es el pueblo, esto es la nación. Nosotros, al pensar en términos de estar siendo, estamos pensando en términos relacionales.
Cuando el europeo como necesita pensar, digo la filosofía europea, estoy hablando de la filosofía de la calle, ¿no? Y que la filosofía europea en la calle también la notamos mucho entre nosotros, en los estratos urbanos medios y altos, tenemos mucho de esto. Yo soy el dueño, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos, no? Yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida. O yo estoy siendo mi cuerpo y mi vida. Si yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, ¿dónde queda ese yo? Ese yo queda en un lugar tan raro como el ser, ¿no? El ser es, ¿se entiende? Ese yo que no es mi... ¿Se entiende esto? Si yo digo yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, es que yo, si a mí me sacás mi cuerpo y me sacás mi vida, no me queda, no queda Enrique. Pero cuando John Locke, para justificar la esclavitud, dijo yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida, primer tipo que dijo una cosa semejante, porque tenía que justificar la propiedad de todo, incluyendo la propiedad del esclavo, pero que el esclavo era libre, era igual y qué sé yo, el yo del esclavo, el cuerpo y la vida del esclavo no, pero el yo sí. ¿Ese yo qué es? Es esa idea rara del ser, ¿se entiende? Ahora, nosotros, si pensamos yo estoy siendo mi cuerpo, estoy siendo mi vida, por lo tanto, yo no soy un yo preexistente que me junto con los demás, no hay una sociedad, no hay un pacto social, recuerden lo que hablamos la vez pasada, sino que lo que hay es una comunidad, va a decir el quechua, ¿no? Yo estoy siendo mi cuerpo, estoy siendo mi vida, para estar siendo este cuerpo necesito, lo que vimos la vez pasada, ¿no? Del vestido, de esto. Ahora, el estar haciendo, la vez pasada hablamos de las 4 categorías de relación, creo que no, ¿no? No, lo había anotado y después no llegué y me pareció que no, pero es importantísimo esto. Si yo estoy siendo mi cuerpo, si yo estoy siendo con los demás en relación con los demás, con la Pachamama, con todos estos, yo porque estoy partiendo de que la relación es más importante que la sustancia, que lo que a mí me constituye es mi relación conmigo mismo, con los demás, con la tierra, con el cosmos. No preexisto a lo demás, sino que me hago en relación con. Hace unos años tuve que dar una charla sobre esto en Francia, y como tenía público de distintas orientaciones, unos venían de filosofía, otros de psicología, otros... Entonces se me ocurrió tomar un autor, Houellebecq, un autor francés muy de moda, hoy de moda, en aquel momento estaba súper de moda, hace un poquito más de 10, hace 8 o 9 años atrás, 2013, 2014, por ahí. El libro se llamaba Las partículas elementales. Eran 2 hermanos, uno de ellos hacía física de las partículas, y el pibe decía, como no hay partículas elementales, no hay sustancias chiquititas, porque antes creíamos que había átomos, después que había electrones, protones, neutrones como partícula elemental, ahora ni eso. Entonces todo es energía, entonces por lo tanto no hay nada. Y en el libro terminan todos hechos bolsa, ¿no? Deprimidos, amargados, porque no hay nada. Y claro, yo les decía, esto es una metafísica del ser. Si vos partís de la idea de relación, como parte, por ejemplo, la filosofía andina, o la tupí guaraní, o la bantú, no hay ningún problema en eso, porque antes es la relación. Y vos sabés que los franceses insistían en, pero ¿qué es lo que se relaciona? No había forma de sacarlo de ahí. Yo decía, la pregunta ¿qué es una pregunta tramposa. Porque estás metiendo el verbo être justamente ahí, que es un verbo que lo tiene el dialecto, la tienen los dialectos indoeuropeos, pero no lo tienen otros lenguajes. Porque es tramposo el être, ¿no? Y como no puedes decir estar siendo en francés, bueno, dar esa clase es un quilombo. Acá lo puedo explicar en 2 minutos, allá imagínate. Entonces, ahora ahí le pasamos a María Marta. Entonces, la idea es que nosotros somos en relación. Y esto es algo que está muy pregnante en las culturas, sobre todo andinas, no tanto en la cultura que viene más de Puerto Rico. La cultura del rap es distinta. La cultura donde no de Puerto Rico, Colombia, Buenos Aires, digamos, esa cultura del rap, del trap, es una cultura distinta que no tenemos ni remotamente hoy tiempo para explicar por qué ni el rap ni el trap pregnan en las áreas andinas y sí saltan para acá. Pero tiene mucho que ver con esto. María Marta, y después pasamos al tema de las 4 formas de relación. No, mira, en realidad, una pregunta, para ver si entiendo esto. Cuando vos hablás, vos ahora dijiste, estar siendo tiene que ver con estar siendo en relación.
Ahora, cuando vos primero lo explicás, lo que entiendo yo, así a primera vista, de estas explicaciones, lo que sería el ser pareciera presentado como algo fijo, y el estar siendo me da la sensación de algo que está atravesado por el tiempo. Exactamente. Yo estoy siendo Exactamente. ahora, y bueno, mañana estoy siendo, o sea, vos, pero de ahí el tema relacional está atravesado por el tiempo, pero además nos construimos a través de las relaciones. Nadie podría, digamos, ser una abstracción, sería una Exactamente. idea. Entonces Por el eso, ser es algo que si algo no es de determinada manera, entonces está mal, o es algo a lo que hay que llegar y está mal, digamos. Sería algo así. brillante, brillante. Por eso justamente lo que vos apuntás es lo que trata de resolver Heidegger con un libro que se llama justamente Ser y Tiempo. Y esto último que vos decís es de una profundidad increíble, porque es justamente el no ser, entonces decías, es lo que tiene que llegar a ser. Vos fíjate que ninguna otra tribu, excepto la tribu blanca, la etnia blanca, siempre las grandes contradicciones están dadas por cosmos o caos, no por ser o no ser. Los griegos en algún punto entre Parménides y Platón arrancan con la idea de ser o no ser. Y eso ya va a ser una idea imperial. Después no tenemos acá tiempo. Pero lo de la relación, volviendo al ejemplo de esto es un vaso con agua en relación conmigo, que yo lo estoy usando como un vaso con agua. Pero en relación con Lucrecia, que ya debe estar cada vez más enojada porque sigo hablando de estas cosas, a lo mejor ahora en relación con ella ya está haciendo un intento de proyectil para tirármelo por la cabeza, ¿se entiende? Por eso el estar siendo necesariamente requiere de lo demás. ¿No? Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a vos, porque la verdad, además tenés una excelente cabeza filosófica por cómo planteaste la cuestión justamente desde el ser. O sea, te metiste con Heidegger y lo más complicado de la filosofía, pero muy buena pregunta. Bueno, volviendo entonces, y aquí sí ya con esto cierro. El tema es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de relación? ¿De qué tipos de relación hablamos? Y acá cito a Scanone, que él con esta cosa lo planteaba, me parece, mejor que nadie. Él decía, la primera relación, obviamente, cuando hablamos de pueblo, es la relación con. Uno está con el otro, ¿no? Y la segunda relación es la relación hacia, porque en el con estamos con el otro, pero podemos también la masa, están unos con otros, ¿no? Lo que distingue al pueblo, en primer lugar, va a ser ese con que marchan hacia un lugar en común. Pero hasta aquí, entre el con y el hacia, podemos quedarnos con el pueblo fascista, de todos que están desfilando unos con otros hacia donde el duce ordena. Lo que impide la concepción fascista es la concepción relacional muy propia de nuestros pueblos, donde además del con y del hacia, aparece con idéntica o mayor importancia la relación entre y la relación cara a cara. Ahora yo les pregunto, ¿por qué si yo digo algo que tenga que ver con el entre, ¿no? Si yo digo vamos a tramar algo, o vamos a urdir algo, eso suena mal. En cambio, si yo digo vamos a armar algo, vamos a construir algo, eso suena bien. ¿Por qué les parece? Se entiende, ¿no? Es el entre y el cara a cara lo que nos saca de la posibilidad del pueblo fascista. Porque justamente en ese entramado, el lugar del líder va a ser un lugar que permita que se organice la comunidad y demás, pero no que nos lleve a todos a pelear contra. Y el frente a frente hace que el tipo de vínculo sea un vínculo distinto, ¿no? El cara a cara, ¿no? El cara a cara y el entre impiden el con y hacia, impiden el que solamente sea el con y hacia pelear contra el pueblo con el sentido del folk,
de Hitler, del Popolo, de Mussolini y demás. Pero la pregunta, ¿por qué sentimos como cierta incomodidad cuando hablamos de urdir o tramar y en cambio nos sentimos mejor cuando hablamos de armar o construir? ¿Qué les parece? Tiene que ver con los arquetipos. De paso, les paso un inicio de respuesta. ¿A qué nos lleva? Sí, José. No, yo creo que desde el sentido común lo planteo, Enrique, de una comunicación agonal a una comunicación de adversarios, digamos, ¿no? Uno es una comunicación por ahí de disenso para el consenso, lo entiendo yo desde ese lugar, y otro lo entiendo más como el aniquilamiento del otro como un enemigo, digamos, ¿no? Como esto de urdir, como que tiene... Sí. Bueno, le diste una vuelta bien, pero sin darle esa vuelta, que está bien lo que planteas, pero mucho más fácil. ¿Por qué tramar o urdir nos resuenan como algo negativo? Claro, por eso, Gonzalo, ¿por qué? Exacto, ahí Rafael dice, urdir y tramar tienen carga peyorativa, pues se supone que se está planeando algo malo. ¿Por qué? Tejer, ahí Cristian vamos, María Marta, vamos acercándonos. Tejer, porque son tareas femeninas. El tramar, el urdir, la urdimbre, la trama, la tejedera, son arquetípicamente femeninas. Mientras que el armar, el construir son arquetípicamente masculinos. Entonces ahí ya tenemos algo de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De la observación y la escucha, ¿se acuerdan de los arquetipos? Y donde en nuestra América profunda, para usar el título del libro de Rodolfo Kusch, es una América donde están presentes ahí lo masculino y lo femenino, como en Oriente, la preocupación, no es que estén presentes, pero la preocupación por el equilibrio, por la complementariedad, por la reciprocidad entre masculino y femenino, como puede ser, por ejemplo, en Oriente entre el yin y el yang y demás. Mientras que en Occidente, sobre todo a partir del siglo XVI, este principio de reciprocidad o de complementariedad desaparece. Es lo que lleva a plantear las lógicas binarias: bueno, malo, blanco, negro, alto, bajo, varón, mujer, donde siempre el primer término es lo bueno, lo alto, ¿no? Lo blanco, y el segundo término es lo malo, lo bajo, lo negro, ¿no? La mujer queda de este lado. Y como la mujer queda de ese lado, las actividades arquetípicas de la mujer, tramar, urdir, quedan también del lado de lo negro, de lo malo, de lo bajo. Bueno. En el yin y el yang, no. El yin y el yang justamente son principios complementarios, claro. Ahí aparece la idea de complementación necesaria. Exactamente. En general, todas las culturas, el concepto de Ubuntu en la cultura bantú, ¿no? Todas las culturas rescatan esta idea de la complementariedad entre lo masculino y lo femenino. Por eso la vez pasada les comentaba que me parece tan rico y tan interesante el feminismo comunitario andino. Bueno, en este momento me aparece el nombre de Rita Segato como la más conocida, pero tenemos otras quizás menos conocidas, pero igualmente interesantes, Adriana González Burgos y otras, donde lo que plantean es que el problema no es el feminismo yanqui del techo de cristal, que lo que dicen es las mujeres tenemos que ser la misma cantidad de jueces, de CEOs o de rectores o de generales mujeres que varones. Lo que estas plantean es, hay tareas arquetípicamente masculinas, tareas femeninas, pero lo que está muy mal no es que haya más mujeres maestras y enfermeras que mujeres CEOs o juezas. Lo que está mal es que ser enfermera o ser maestra tenga menos prestigio social que ser CEO o que ser juez. Me da lo mismo que el CEO que hace bolsa el ambiente desde la mega minera a cielo abierto y qué sé yo, sea un varón o una mujer. El tema es cómo pensar justamente el cuidado de la tierra y la minería. ¿Se entiende? No se trata ni de decir basta de minería, ni de decir, sino cómo cuido a la tierra, cómo cuido a los pobres, cómo cuido a los... Volvemos al principio. La lógica del cuidado de la que hablamos al principio es una lógica arquetípicamente femenina. Si nosotros creemos
que la emancipación femenina pasa porque el tipo que arregla las cosas a los tiros deja ser Rambo y pasa a ser Lara Croft, lo único que conseguimos es que el crimen del falocentrismo sea perfecto. Porque justamente la lógica falocéntrica no importa que sea ejercida por un varón o una mujer. Es esa lógica. Entonces, por eso, en cambio, justamente, y vuelvo al discurso del indio con que arrancamos esto, aparece, precisamente la vez pasada decíamos, desde la ecología y desde el feminismo, aparece, creo yo, una vía muy interesante para repensar estos problemas. Y de las que yo conozco, no significa que sea la única, pero de las que yo conozco y trabajo un poco más, el feminismo comunitario andino a mí me aporta muchísimos elementos, justamente porque pone en conjunto la cuestión ecológica, la cuestión feminista. Es decir, cierro con esto, lo que quedó afuera del pacto social. El cuidado de la naturaleza, el cuidado de los chicos, de los enfermos, de los ancianos, el cuidado, en última instancia, de la casa común, el cuidado de la casa doméstica, o para decirlo con otra palabra también, cara al Papa, el grito de los pobres y el grito de la tierra, que nos exigen el cuidado de ambos y que no son dos gritos distintos, sino que son un solo grito. Bueno, hasta aquí llegué yo y ahora sí, los 20 minutos que nos quedan, preguntas, comentarios, puteadas también vale. Puede ser, Perdón. Ay, perdón. No, Puede quería ser comentar que... nada. Bueno, dale, me muteo. No, digo, me pregunto, puede ser que tengas una idea de provocar una especie de batidor mental en vez de, como diciendo, no voy a dar algo que sientan como organizado, masticado, sino les voy a originar una especie de brainstorm para que en esa incertidumbre que les voy a provocar encuentren lo que vos suponés que nos va a movilizar. Yo siento eso, es un divague por ahí, pero... Bueno, me alegro que haya sentido eso, no era la intención, pero lo que sí es que no hay certidumbre, estamos bailando en los abismos, eso está claro. Ahora, el esquema de la clase siempre es un esquema muy armadito, ¿no? La vez pasada fue el Estado y la espada, el Estado y la balanza, el Estado y el cuidado. Hoy el tema fue la dialéctica Kelsen-Schmidt, el pueblo, Heller con el pueblo, la dialéctica Marx-Weber, Mauss con la nación, la dialéctica universalismo-particularismo, Mannheim, el universal situado. Cómo releer pueblo, nación y universalidad desde Latinoamérica, y cómo eso nos lleva de vuelta al inicio del curso, que es el problema del cuidado. Este sería el esquema que yo pensé de entrada y que bueno, que me pareció que más o menos se iba siguiendo, pero por ahí no se siguió, no te hagas ni medio problema. Porque es cierto que yo traté de estructurar la clase, pero la realidad no está estructurada. Entonces, como la clase trató de tener algo que ver con la realidad, por ahí quedó tan caótica como la realidad misma. Yo quería comentarle, Enrique, primero que muchas gracias por estos 10 módulos que nos brindaron. Gracias a todos los profesores, obviamente que uno, por la concepción filosófica y de vida, está más cerca de unos que de otros, pero realmente me encanta que en esta última clase se haya hablado de las feministas latinoamericanas como Rita Segato, que quizás no las nombramos en todo el curso, ni siquiera en las clases que dio Benente o las otras que hemos tenido después con la doctora Viturro, y realmente nosotros desde un ámbito que estamos trabajando, estamos estudiando un poco a Rita Segato justamente y todas estas antropólogas, feministas latinoamericanas que tienen esta otra visión que me parece que acompaña también la concepción esta de Dussel que vos también nombraste, ¿no? ¿Dónde estás estudiando esto, Cristian? Porque no somos muchos los que... Nosotros tenemos un instituto de filosofía en el Colegio Abogados de Morón,
Ah, qué Yo bueno. soy el director, estoy con Osvaldo Hernán, que es el otro codirector, y hablamos mucho de todas estas cuestiones. Tenemos bueno. módulos que estamos trabajando, bueno, inclusive estuvimos el jueves y viernes pasado en La Plata, y tratamos de levantar las banderas de la crítica, ¿no es cierto? Que era un homenaje a Cosio, pero a pesar de eso trabajamos, nos encontramos con Alicia y con Carlos Cárcova, y bueno. Qué lindo. Sí, fue un lindo encuentro. Bueno, después, por favor, quedemos en contacto, porque me encantaría ver qué es lo que están trabajando, desarrollando. Estamos viendo de hacer un congreso, un simposio para fin de año o el año que viene, con el Colegio de San Isidro, entre Morón y San Isidro, bueno. sobre el tema, y bueno, tenía pensado escribirte como para ver si te interesaba. Sí, sí, además nosotros desde la Universidad de San Isidro, con el Colegio de Abogados, estamos laburando mucho en esta línea, justamente. Con ellos no me sorprende para nada, porque son de esto, ¿no? Digamos. Pero qué bueno, sí, sí, armémoslo y cuenten con todo el respaldo de la Universidad de San Isidro, por supuesto. Buenísimo. Nosotros estamos trabajando yo soy director de la Caja de Abogados, y una de las directoras de por San Isidro es la directora del Instituto de Mujeres, de allá, que es la doctora Calahonra. Entonces, ella vino al Congreso y estuvimos viendo a ver qué hacía. Genial. Y estuvimos con Claudia Torrens de Rosario. Bueno, estamos tratando de armar algo interesante. Excelente. Bueno, ahí lo que podamos ayudar. En la Universidad de San Isidro tenemos alojada la Diplomatura de Filosofía de la Liberación que dirige Enrique Dussel. Y ya les cuento que estoy viajando mañana para Viedma, porque vamos a tener a fin de año el Congreso de Filosofía de la Liberación en Viedma, se va a hacer este año. Así que bueno, por ahí podríamos pensar en una mesa de derecho y liberación o algo por el estilo. Para no aburrir al resto, Cristian, después a través de Lucrecia nos ponemos en contacto y vamos, pero me encanta esto que estás contando. Gracias. Genial, Enrique, gracias. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, pero yo no soy usted, José, tuteame, por favor. Igual, primero, bueno, como todos los demás, agradecerle, la verdad que para mí fue muy enriquecedor esta diplomatura, así que a todos los compañeros y a los profesores. Y todos han hecho su aporte y su granito para que tengamos mejores herramientas, ¿no? en la profesión. Mi pregunta que siempre se me formula es si usted considera que hay una distinción entre pueblo y población. Porque yo, un poco trayendo a colación lo que dijo María Marta, esto de también lo había entendido de esa manera, ¿no? El ser lo entiendo como algo, ¿cómo es? Sin dinamismo, como algo estático. El estar siendo lo interpreto como algo dinámico, ¿verdad? Entonces yo me puedo quedar con esto de que el pueblo está siendo población y la población está siendo nación, ¿no? Porque, no sé, me dio como esta filosofía de, ¿no? Un poco el pueblo lo interpreto más con las individualidades, la sumatoria de individualidades y de la diversidad, de la integración en la diversidad, y la población la interpreto más como algo más homogéneo, digamos, que un poco aúna la regla de la mayoría, hablando de Mauro Benente, básicamente, y esto, bueno, llevado a un concepto mucho más macro, que sería la nación. Entonces, si todo está haciendo... Está bueno. Es una vuelta interesante. Mira, en general, la población es un concepto demográfico que sirve para la estadística, ¿no? En cambio, pueblo es un concepto polisémico que tiene connotaciones políticas, sociológicas, culturales, es distinto. Ahora, es un tema, no quisiera aquí meterme con toda la historia de la idea de pueblo, pero sí recordar. No me acuerdo si la vez pasada lo comentamos o no, pero que la idea de pueblo nace populus, ¿no? Como tal, nace en Roma cuando vos tenías patricios por un lado y plebeyos por otro. No había una idea de pueblo. El tema es que cuando los patricios tenían a la plebs sojuzgada, no pasaba nada, pero cuando empieza a haber cada vez más enemigos externos y el patriciado le dice a la plebs, vengan a pelear contra los enemigos externos, la plebs dice, ¿por qué voy a pelear? Vos me estás esclavizando, me estás maltratando, entonces ahí el patriciado inventa el concepto de populus. Senatus populus quae Romanus va a dar después, ¿no? Es decir, somos todos un mismo pueblo. En ese sentido, pueblo y población serían lo mismo. Pero la misma plebs
Después, cuando consigue la ley de las 12 tablas, empieza la misma plebs a decir, nosotros somos más pueblo. Entonces siempre está esa tensión, como cuando vos decís al gran pueblo argentino salud. En ese gran pueblo argentino salud, ¿incluís a Mirta Legrand o no? Seguramente ella sí se siente incluida. En ese pueblo, ¿se entiende? Si vos a Mirta Legrand le decís, señora, ¿usted es pueblo? Te decís, no, yo soy gente. Pero al gran pueblo argentino salud, ahí sí soy pueblo. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de pueblo de cuando el patriciado quiere incluir a la plebs. O sea, es un concepto, y ahí sí, en ese sentido sería población. Es un concepto, bueno, muy polisémico, muy debatido, pero no por el hecho de ser debatido y polisémico hay que tirarlo por la ventana, porque si no volvemos a lo que plantea Carl Schmitt. Si no hay pueblos y porque es debatido, polisémico, no hablamos de pueblo, le regalamos ese espacio a la demagogia, al populismo. Entonces es el gran peligro justamente decir, ojo, cuidado, el pueblo no existe, el pueblo dónde está, y bueno, y ahí entonces tenés al tipo que viene y dice, yo hablo en nombre del pueblo, y ahí tenés el populismo. Bueno, gentes, para mí también fue un gustazo enorme, realmente, y en serio, con más de uno y de uno de ustedes que los conozco de otros espacios, es un lujo compartir este momento. Espero que, como decían algunos de ustedes la vez pasada, estaba proponiendo que lo hagamos asadito de por medio, como corresponde la próxima compartida, y bueno, que ahí cobremos volumen y densidad, muchos de los que solamente por ahora nos conocemos por los cuadritos, ¿no? Así que bueno, realmente muchísimas gracias. Quedo a disposición de ustedes. Me buscan cualquier cosa ahí en Instagram, en Facebook, me encuentran en cualquier duda o cosa que quisieran seguir trabajando. Para mí va a ser un gustazo reencontrarme con ustedes. Bueno, Enrique, muchas gracias. Si no hay Le más. quería pasar un aviso, Lucrecia, a ver si es posible. Sí. Nosotros tenemos una casa de campo en el Colegio de Abogados, que si les llegara a interesar hacer el asadito, no hay problema, Bueno, podemos ese lugar sin inconveniente. Dale, Cristian, organizamos y Dale. nos ponemos de acuerdo, vemos qué posibilidades tienen. Tenemos algunos colegas que están en otras partes del país, pero por ahí en esa podemos aprovechar que se vengan un fin de semana, un fin de largo. Lo organizamos. Vale. Lo charlamos después por WhatsApp. Gracias por el ofrecimiento. Bueno, gracias a todos, a todas. Hemos concluido. La semana que viene les daremos las consignas para las evaluaciones que faltan y esperaremos sus testimonios para que podamos lograr que otra gente como ustedes se una a la segunda cohorte de esta diplomatura. Saludos. Chao. Gracias por todo. Ahí tenemos un niñito. Alejandro, querías decir algo. Alejandro Gabet, ¿estabas todavía ahí? Alejandro. Aplaudiendo, bueno, nada más. Acá estás, Alejandro, sí. ¿Qué tal? Aplaudiendo por la clase, por todo el trabajo que han realizado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la constancia. Hasta luego, gente. Hasta luego.